Empezamos clase, muchachos. Empezamos clase. A ver.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Enrique. Eh, Pensé que me iban a dejar aquí solito. No, no, no. Tuve unos contratiempos. Ahorita el clima en Tampico está lloviendo bastante, entonces se me Mm, dificulta mucho para poder llegar a la casa. Sí, sí, sí. Así está todo el país lleno de agua. Sí, 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 Sí. bastante. De hecho, aquí en Toluca, anoche llovió, no muy fuerte, pero sí muy constante. Entonces, y algunos, en las serranías sí cayeron algunos relámpagos. Entonces, tenemos problemas con el internet. Yo todo el día no tuve, entonces dije, bueno, a ver con la clase cómo me va, con el teléfono, ¿no? Y en fin, pero no, hace un ratito llegó, hace como 15 20 minutos llegó. Cuando estaba conectándome, de repente ya, como que solucionó el problema en Telmex y ya tengo. Pero sí, así está todo el país, está todo lleno de agua. Digo, qué bueno, ¿no? En parte porque sí, sí, esta época es de mucho calor normalmente y ahorita, pues bueno, esto refresca tantito. Sí, la verdad que sí. A ver ya Pero cómo pues nos bueno, van en los siguientes meses. sí, 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 sobre todo con los huracanes. Ojalá y no termines allá teniendo alguna sorpresa, Esperemos que no. ¿no? Muy bien. Pues si gustas, vamos empezando Ok. para que, bueno, pues se vaya grabando esto y ya, bueno, Jessica, en Am, cuanto entre, pues lo pueda ver después. ok, de esto sí lo quiero, si quiero volver nunca he estado como que checando o bueno, no he curioseado lo suficiente dónde puedo ver las clases repetidas, porque ¿No aparece? no, En- es que desconozco, nunca he usado Ujú. Zoom, entonces no sé Sí, dónde no, buscarlo o no es en encontrarlo. Zoom, es ahí donde suben las tareas. Ah, ok, Ahí están colgadas, hay un apartado que dice eso, ¿no? Clases o algo así, grabaciones o alguna cosa así. Ahí las van colgando. Se tardan como 1 o 2 días, pero ahí las van subiendo, las grabaciones. Ujú. Y ya si quieres consultar cualquiera o incluso las puedes bajar y guardar en tu máquina, ujú, para consultas posteriores. Em, bueno, y si llegas a tener problemas, si en la semana tratas de hacerlo y no se puede, me ujú, dices, te paso el contacto de quien hace eso. Es nada más solicitárselo y este, reacciona muy rápido, ¿no? ok, Alguna cosa ahí, pues ya te la sube o te las envía. Ujú. vale. Bueno, muy bien, pues vamos entonces. Ya entró Jessica. A ver. Bueno, eh, Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpe la demora. No, está bien, está bien. Les decía que pensé que me iban a dejar solito aquí. Este, pero bueno, ya están, qué bueno. Muy bien, pues vamos a iniciar esta sesión. El día de hoy vamos a revisar, digamos, en la estructura que venimos trayendo, de un poco ir, pues, de las primeras ideas de la administración hacia nuestros días, pues vamos a hablar de la administración hoy, ¿no? Vamos a tener dos sesiones, esta y la siguiente. En esta me voy a concentrar en lo que ya es una realidad, de lo que en el siglo XXI hemos ido priorizando en términos de administración y cómo es que estamos conceptualizando a las organizaciones y su impacto, ajá, en las comunidades. Y la siguiente sesión hablaremos de otras realidades que estamos todavía, digamos, averiguando cómo manejarlas, ¿no? Aunque ya son una realidad, muchas de estas que les voy a hablar la siguiente sesión, pero todavía están, pues, incluso legislándose, están viendo cómo vamos a controlar estas nuevas maneras de administración. Pero bueno, ya hablaremos entonces de los dos elementos.
Esta nos vamos a dedicar digamos, a la transformación que están teniendo las organizaciones hoy en día y que es un asunto no por ley, no por otras situaciones, sino porque es una necesidad de sobrevivir, ¿no? Como organización y como seres humanos. Entonces, bueno, pues el día de hoy dedicaremos a eso. Y como ya dije, la siguiente sesión a algunos elementos que más que ser una realidad hoy, aunque ya lo sean, son más bien una tendencia hacia el futuro, ¿no? Entonces nos vamos a abocar en la última sesión a hablar un poco de esas tendencias de la administración. Bueno, entonces el día de hoy, déjenme colocar aquí, eh, compartir la pantalla y trasladarnos aquí a la presentación. Y bueno, el día de hoy hablaremos de la administración y nuestra realidad actual. Hoy en día, como ven esa imagen que se observa ahí, pues tenemos dos realidades que debiéramos poder compaginar. Una es pues el desarrollo del ser humano en sus sociedades, en sus ciudades, ¿verdad? En sus poblados, en fin, en las regiones donde se va adecuando esa región, esa zona, para poder vivir, ¿verdad? Para poder sobrevivir. El ser humano tiene una peculiaridad, como lo he dicho ya varias veces aquí con ustedes. El ser humano es un ser social. Entonces, al serlo, pues es muy complicado que pueda vivir en la copa de un árbol y solo, ¿no? No podría sobrevivir de esa manera. Ni los primitivos seres humanos ni los actuales, ¿no? En ningún momento de su desarrollo el ser humano tiene esa condición. Necesita comunicarse, necesita relacionarse con otros, necesita ser dirigido y dirigir también, necesita, eh, digamos, formar sociedad, ¿no? Desde la familia, las agrupaciones económicas, como son las organizaciones, pero cualquier otro tipo también, ¿no? Y entonces el ser humano siempre está empecinado en formar grupos, ¿verdad? Para aprender, por ejemplo, para formarse en una disciplina, en una maestría, doctorado, lo que sea, pues necesitamos grupos, ¿no? Virtuales o físicos o como sea, pero es mucho más complicado hacerlo de manera individual y además necesitamos, pues, el compartir de otros, la relación con otros para irnos formando, para ir resolviendo dudas, etcétera. No todo lo que hacemos lo hacemos en comunidad. Pero por el otro lado, esa comunidad, al irse agrupando, ¿verdad? Pues va requiriendo una serie de elementos que ese pedazo de tierra en donde deciden agruparse, pues no lo tiene, ¿no? No tiene esas características porque lo que hacemos es transformar el sitio, ¿no? Es parte de esa otra, digamos, el otro lado de la moneda, ¿no? Qué bueno que queramos desarrollarnos en grupos y a eso hace una diferencia enorme con otros seres vivos. Pero, pues también tiene una desventaja muy importante. Nosotros somos los principales erosionadores de las regiones donde nos colocamos, ¿verdad? De tal forma que pues una ciudad, vean cómo está ahí, ¿no? Qué tantos árboles podrán subsistir allá dentro de ese entorno contra lo que podemos ver del otro lado, ¿verdad? Esos elementos naturales que necesita el ser humano, porque pues necesitamos respirar, necesitamos comer, necesitamos tomar agua, necesitamos muchos elementos que todos están en la naturaleza, pero que por la lógica que seguimos al agruparnos, pues complicamos el tener acceso a esos elementos. Eh, entonces, bueno, pues lo que básicamente hoy en día hemos entendido, algo que no entendíamos hasta los años 70, 80, pues es que el ser humano no es dueño del mundo, no es dueño de la naturaleza, ¿verdad? Tenemos que compartir con el resto de los seres vivos, tenemos que compartir con la naturaleza en general para poder sobrevivir, ¿no?
O sea, ese pensamiento de todo lo que está ahí es mío, ¿verdad? Agua, tierra, lo que sea, yo puedo hacer lo que sea con eso, pues no es verdad. Sí, lo que está ahí puedo usarlo, ¿verdad? Es para todos, pero tengo que ser responsable con eso, ¿no? Si yo voy a usar agua, pues tengo que ser responsable y estar fomentando la generación de agua, porque si solo la uso y la contamino o digamos, la vuelvo inservible, pues entonces lo único que estoy haciendo es, digamos, eh, destruyendo ese ciclo, ¿no? El ciclo de vida que se da con esa agua, que se da con esos otros elementos, además del ser vivo, del ser humano, ¿no? Que está ahí presente. La administración tiene mucho que ver con eso. Eh, Hoy en día, el desarrollo de las organizaciones se entiende no solamente como pues un sistema social dedicado digamos, a una actividad económica y cuyo producto de esa actividad económica es la generación de riqueza. Es uno de los objetivos, ¿no? Y seguirá siéndolo mientras esta invención que tuvimos de la moneda y de la economía, pues siga siendo nuestra base de entendimiento entre los seres vivos, humanos sobre todo. Eh, pero no es la única razón de existir y de sobrevivir de una organización. Eh, las organizaciones van a sobrevivir si existe efectivamente un desarrollo económico en la organización, pero debe haber otros dos elementos que deben desarrollarse también por la organización. Uno es un desarrollo social, ¿sí? La organización va a sobrevivir si es un ente que permite el desarrollo de sus comunidades y no la destrucción de sus comunidades. Y tres, pues el desarrollo del medio ambiente, ¿no? Si nosotros no mantenemos el medio ambiente en las condiciones eh, que originalmente eran o se encontraban en esa región, en ese lugar, en ese entorno, pues lo que va a suceder es que pues, la propia organización va a terminar teniéndose pues, que ir de ahí, ¿no? Dado que hemos quebrantado, digamos, ese ciclo de vida en esa región. Entonces, bueno, son tres elementos que hoy estaremos comentando acá y que son la realidad de la nueva administración, de la nueva teoría administrativa. Todos los enfoques de la administración, las diferentes escuelas que hemos visto en las sesiones previas, todas atienden esto, ¿sí? Desde su perspectiva. La escuela de sistemas atiende digamos, este enfoque de la sostenibilidad como un sistema integral, un sistema integrado donde no debe haber diferencia, ¿no? Entre la generación de riqueza y eso no tiene que estar en contraparte a la sostenibilidad, digamos, al desarrollo social y al desarrollo medioambiental de las organizaciones y sus regiones. Eso debe ser los tres deben ir en el mismo sentido, ¿no? No están contrapuestos. En la visión clásica, digamos, de aquellos emprendedores que pues eh, inician sus negocios, por supuesto que su preocupación principal es que esa inversión que hicieron, pues les genere en el corto plazo, pues el regreso de esa inversión y alguna utilidad, ¿no? A partir de eso. Por supuesto, ese es, digamos, el desarrollo económico. Pero ese desarrollo económico debe venir en el mismo sentido con el tema del desarrollo social y con el tema de las medio ambiente. Imaginen una taquería, ¿verdad? Donde pues en las primeras semanas, pues quien pone esa taquería le va muy bien y empieza pues a ganar mucho dinero, más allá de lo que invirtió, pero descuida
pues a lo mejor la calidad de la carne que utiliza, ¿no? Y un buen día, pues se le intoxican sus clientes, ¿no? Pues por muy rico, por muy buen servicio, por todo lo que ustedes quieran y manden y los precios competitivos y demás, eh, aunque haya ganado mucho dinero en ese periodo de tiempo, pues si le llega a pasar eso, o sea, si genera un daño a la sociedad, o sea, si hace que el desarrollo social no se dé, sino sea lo inverso, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué va a hacer la sociedad? Pues va a dejar de asistir ahí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ahí me puedo enfermar, porque ahí me puede pasar algo, ¿no? Y entonces y eso se va, nada más le tienen que pasar una vez y con un cliente, ¿no? Ni se necesita que sea una pandemia ni nada de eso, ¿no? Se da una vez y eso se va a correr y aquí se enferman, se pueden morir y ¿no? El negocio muere. ¿Por qué? Pues porque no hubo desarrollo social. Ujú. Si yo me va muy bien económicamente, pero mis trabajadores ganan muy poco dinero, es poco competitivo mi nómina, ¿verdad? No me comprometo con ellos, los hago trabajar 12, 15 horas y solo les pago 8. En fin, condiciones de trabajo que no son las mínimas necesarias y además que sean similares a las que la competencia está dando, pues entonces mi desarrollo social se limita, ¿verdad? Y entonces eso hará, pues que los trabajadores que yo tenga, pues no sean los mejores. Voy a tener los trabajadores que no pudieron encontrar los mejores trabajos, ¿verdad? Y entonces mientras consiguen ese buen trabajo, pues estarán conmigo, ¿verdad? No hacen futuro conmigo, ¿no? No hay desarrollo de esas personas en mi organización. Están ahí, pues porque no tienen de otra en ese momento y en el futuro, si tuvieran otra oportunidad, pues me dejarían, ¿no? Y eso es lo que pasa en muchas organizaciones, que no son competitivas en sueldos o en salarios, pues les pasa eso, ¿no? Tienen rotaciones muy altas. Y en el ámbito, por eso es que entonces el ámbito económico, del crecimiento económico de la organización, tiene que ir acompañado del crecimiento de la sociedad, empezando por los trabajadores, por las familias de esos trabajadores y así, ir teniendo un impacto favorable en la comunidad. Ujú. Y el tercero, pues bueno, de la misma manera, si esa misma organización se dedica pues a desarrollarse económicamente muy bien esa taquería, ¿verdad? Y socialmente, pues le paga bien a los trabajadores, le da las prestaciones que se deben, ¿no? En fin, y los trata bien, etcétera. Bueno, pues habrá un desarrollo social ahí. Pero si al terminar el día, pues se dedican pues a lo mejor a tirar en el drenaje todo el aceite que utilizaron en la tarde, ya el aceite quemado, y lo tiran ahí, eh, si la basura la dejan en la calle, en fin, descuidan el ámbito ambiental, pues también eso les va a cobrar factura, ¿no? Les va a terminar generando pues una imagen no la más adecuada, pero además sí van a tener una afectación al medio ambiente, ¿no? Eh, Cuando hablamos del medio ambiente, pues no hablamos solamente de lo inmediato, ¿no? De esos elementos que se ven todos los días, como puede ser la basura. Hablamos de la contaminación del aire, hablamos de la contaminación del suelo, hablamos de la contaminación del agua, hablamos de la sobrevivencia de los seres vivos, tanto en el ámbito digamos, de los animales como de de la fauna y de la flora, pues. Entonces, eh, cuando nosotros para construir pues a lo mejor en mi empresa, mi taller, lo que sea, ¿no? Pues tiro los árboles, la vegetación que está ahí, la quito y dejo solamente puro cemento, eh, la construcción en sí, pues he generado una afectación importante al medio ambiente. Ujú.
Y muchas veces no es que la ley me vaya a penalizar eso, que debiera, pero no lo va a hacer, ¿verdad? ¿Cuántas podemos ver en las ciudades, sobre todo en nuestro país, pues cuántos negocios tenemos que no cumplen con la mayoría de los elementos legales que deben de ser cubiertos, ¿no? En temas medioambientales, en temas de desarrollo social también. Gran parte de los problemas, por ejemplo, de tránsito que tenemos en estas ciudades nuestras, pues es porque aunque la ley dice que cada negocio debe tener cierto, dependiendo de cuál frente tenga, o de qué, creo que metros cuadrados tenga, pues de uso de suelo, debe tener cierta cantidad de espacios para los autos, por ejemplo, ¿no? Casi nadie respeta eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que avenidas que son de 3 carriles, pues se convierten en avenidas de dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, no hay dónde estacionarse, no hay cómo llegar a esos locales, ¿no? Si no se estaciona uno en esos lugares, ¿verdad? Que están prohibidos, pero que pues todos, la sociedad misma se hace de la vista gorda porque no hay otra manera de usar esos sitios, ¿no? Entonces tenemos una complejidad que es mucho mayor que solamente pensar en una organización y su crecimiento económico. Esa transformación de puntos de vista, de dejar de pensar en la organización solo como ese ente de generador de dinero, pues hace que este siglo XX, estos 26 años que llevamos de este siglo, pues se haya concentrado en gran medida a estos tres elementos, ¿no? A seguir pensando y viendo cómo puedo hacer que se genere más, una economía más estable, más, digamos, sin tanta incertidumbre en esas organizaciones o en cualquier organización, pero también acompañado de un estudio muy amplio de las organizaciones y su influencia en el medio ambiente y las organizaciones influyendo a la sociedad, ¿no? Eh, entonces, bueno, voy a ir un poco, esto que les voy a presentar fue una ponencia que di en, en dos lugares, en Ecuador y en Colombia. También di una muy parecida en Brasil, aunque aquella, pues bueno, obviamente está en otro idioma, pero varios de estos elementos que les muestro aquí se dieron en esas tres ocasiones. En cuanto al proceso para el logro de la competitividad, hoy en día podemos decir que para que una organización sea competitiva necesitamos ir avanzando poco a poco en la organización. Primero, satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas. Hasta hace algunos años, cuando hablábamos de calidad, hablábamos de satisfacer las necesidades de los clientes, ¿verdad? Hoy ya no hablamos más de eso. Es parte de esa transformación, la escuela de la calidad, bueno, pues que se dio cuenta que se logra calidad no solamente con los clientes, ¿no? Se logra calidad cuando todas las partes interesadas en la organización satisfacen sus necesidades, el gobierno, la sociedad, el medio ambiente mismo, ¿no? Los clientes, por supuesto, los dueños, los trabajadores, etcétera. Y entonces hay que identificar todas esas necesidades de las partes interesadas. Y si yo las reúno y las trato de mantener como parte de mi desarrollo de la organización, pues voy a mantener una organización sana, una organización que dé utilidades, ¿verdad? Porque se preocupa por esos tres elementos. Después, cuando yo doy calidad, entonces lo que sigue es ser productivo. La calidad eh, tiene como objetivo satisfacer entonces lo que un cliente, la comunidad, el gobierno, los bancos, etcétera, todos los interesados en mi empresa necesitan de mí. Eh, el segundo aspecto, cuando yo ya satisfago esas necesidades, es, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Reduciendo, ¿verdad? Los costos de mi organización, sin dejar de generar calidad. Ajá. Es como cuando pienso en desarrollar un nuevo producto, ¿verdad? O un nuevo servicio.
Y pues en primera instancia voy a tratar me voy a preocupar, digamos, porque los insumos sean de la mayor calidad posible, ¿verdad? Eh, pero bueno, ya una vez que logré eso y que he podido generar el producto que quiere la comunidad, que quieren mis clientes, que quieren los clientes potenciales, ¿no? Entonces, pues voy a regresar a mis insumos y sin perder esa calidad de insumo, pues voy a procurar tratar de ahorrar un poco en cuanto a la proveeduría, ¿no? Voy a negociar, a buscar economías de escala, ¿no? Ya no te voy a comprar 1 kilo, te voy a comprar 100 kilos, ¿no? Entonces, pues ¿cuánto me vas a reducir por volumen que te voy a comprar? Pueden ser mismos proveedores, pueden ser otros proveedores, en fin, son estrategias de productividad. Ujú. Entonces, en el pasado, cuando las primeras escuelas hablaban de administración, primero hablaban de productividad y después hablaban de calidad. Hoy en día hacemos lo inverso. Primero hablamos de la calidad de lo que hacemos y una vez que hemos logrado esa calidad prometida, entonces pasamos a ser productivos, ¿sí? A tratar de ahorrar, pero una vez que nuestro mercado está satisfecho con lo que hacemos. Ujú. Cuando hacemos lo que ese mercado quiere que hagamos y está dispuesto a comprarlo. Ajá. Y recuerden, hay muchas, a lo mejor ustedes mismos les ha pasado, ¿no? Cuando les dicen, a ver, y vamos a hacer unos pasteles y vamos a venderlos. ¿Qué pastel hacen? ¿Ustedes qué se les viene a la mente en ese momento? Si ustedes con sus amigos o tal empiezan, hacen una venta de fin de semana, ¿no? Con esos pasteles o alguna otra cosa, porque se quieren ir de vacaciones y entonces se ponen a vender esos pasteles. ¿Cómo van a hacer esos pasteles? Ah, primero, por ejemplo, el de chocolate. Primero hay que comprar los insumos. Ujú. Bueno, primero checamos qué insumos necesitamos. Ok. De los insumos vemos cuánta es la cantidad que vamos a ocupar. Ujú. Después de la cantidad, hacemos un listado y hacemos el costo por producción. Ujú. No sé, supongamos que para hacer un pastel nos sale, hipotéticamente el caso, como unos 40, 50 pesos y luego después de ahí hacemos una tabla de costeo de la Ujú. cual generamos ganancias en base a todo lo que ocupamos, incluyendo la mano de obra para poder sacar provecho de los pasteles. Ok. No sé, digamos, cuesta 50 pesos elaborarlo todo. Y para las ganancias incluimos también pues, lo que es el gas, lo que es la luz, lo que es Ujú. el agua, todo lo que ocupamos, las cosas, y luego ya después la mano de obra y ahí checamos cuánto más o menos es el margen de ganancia que queremos. Ok. Ok, Enrique, muy bien. A ver, ahora Jessica, ¿tú qué me dices de eso que dijo Enrique? ¿Qué opinas? ¿Qué le agregarías a eso o qué le quitarías para el caso del pastel? Siento que también tendrían como que ver en cuáles son las preferencias como del cliente, ¿no? O de la zona en la que están, qué es Ujú. lo que más les piden o algo así como estudiar el mercado, por así Ujú. decirlo, y ya pues de ahí ver qué pasteles les conviene en cuanto, bueno, con lo que decía de qué es lo que quieren ganar o cuánto es lo que quieren ganar, entonces, no sé. Ok, muy Como bien, que ver Jessica. eso. Perfecto. Sí, la pregunta aquí sería, bueno, ¿y por qué de chocolate? ¿Ah? Es la pregunta. Toda la secuencia que comentaste, Enrique, perfecto, ¿no? Por supuesto, eso se llama productividad, precisamente. Buscar, pues, los insumos, sus costos. eh, por el momento, pues bueno, vamos a encontrar 2, 3 proveedores, a lo mejor 2, 3 opciones y nos quedamos con alguno de ellos. Pero el tema es antes de eso, ¿no? O sea, si voy a hacer ese pastel de chocolate, primero tendría que preguntarme, bueno, y realmente la gente quiere este pastel de chocolate o quiere otro de chocolate o de otra cosa, ¿verdad? Entonces, a lo mejor la región hace mucha naranja o ahí hay cultivos no sé, de mango, ¿no? Y a lo mejor prefieren de eso que de chocolate, ¿no? Se me ocurre. El asunto es ir a preguntar, ¿no?
O sea, quieren de chocolate, quieren, perdón, pasteles, queremos hacer pasteles. ¿Les interesa que hagamos pasteles? Pregunta número uno, ¿no? ¿Les estarían dispuestos a que les ofreciéramos pasteles y si cumplen sus requerimientos nos los comprarían? Pues a lo mejor les dirán tal vez, ¿no? Pues, o sí. ¿Qué condiciones habría que conseguir en esos pasteles? Pues seguramente les dirán el sabor, opciones, ¿no? Tamaños, texturas, tipos de pastel, eh, también los precios, ¿no? Será siempre un elemento que hay que preguntar cuánto estás dispuesto a pagar por esto. En fin, esos elementos, una vez que tienen la información, eso implica entonces ahora sí diseñar un producto. ¿En base a qué? A lo que los clientes quieren, no a lo que yo sé hacer o a lo que yo quiera hacer. Entonces, en base a eso, diseño un producto, ¿no? En el caso del pastel, típicamente el producto de diseñar ese pastel se le conoce como receta, ¿no? Pero bueno, eso varía en todos los tipos digamos, de productos que se hacen, ¿no? En un automóvil, pues son planos electromecánicos por todos lados, ¿no? Electrónicos y ese tipo de cosas. Si son cosas de construcción, pues bueno, son planos, ¿no? De esos, pues de esas construcciones. En fin, dependiendo del producto, pues se van haciendo algunos documentos específicos. Caso del pastel, bueno, pues hacemos la receta, ¿verdad? Ponemos el procedimiento para hacer ese pastel, como lo haríamos, ¿verdad? Se busca entonces sí ya los proveedores, sus costos, todo lo que ya nos comentaste, Enrique, y bueno, pues ya se desarrolla, regresamos al mercado, ¿verdad? Bueno, ¿esto es lo que querías o no? Y ya dependiendo, pues si me dicen que sí, o cámbiale esto, hazlo más grandecito, más chiquito, más no sé qué, más jugoso, más eh, que sepa más a leche, o qué sé yo, no sé, lo que sea que les digan, pues van adecuando y van acercándose más a la calidad que el cliente necesita. La productividad entonces se busca en un segundo momento, ¿sí? Primero tengan un mercado al cual vender y véndanle. A lo mejor al principio les deja un rendimiento, perdón, una utilidad pequeña, ¿sí? Comparativamente con lo que puede ser, pero, o que puede llegar a ser. Pero primero tengan un mercado donde vender, no al revés, ¿sí? No empiecen vendiendo tacos contando los pedacitos de carne en la tortilla, ¿sí? Así no se van a hacer de clientes. Primero tienen que ofrecer un producto que tenga ventajas sobre sus competidores, que sea más cercano lo que necesita el cliente que lo que otros ofrecen a esos mismos clientes. Ujú. Y si son productos nuevos, pues tienen que, o con innovación, pues entonces tienen que acercarse al mercado para ver el nivel de aceptación que puede llegar a tener. Bueno, la productividad, entonces, cuando ya tienen un mercado, es lo primero que necesitan, tener calidad. Cuando ya tienen ese mercado, cuando ya satisfacen las necesidades de ese mercado, pues entonces, con ese producto que ya hacen y que está aceptado en el mercado, traten de reducir los costos, ¿sí? Para ampliar el margen de utilidad. Y con la buena imagen que tiene su producto, con la buena calidad que tiene su producto, en el futuro podrán incluso incrementar esos precios. Ujú. Esos precios que en su origen fueron precios de incorporación al mercado, ya con una buena imagen, ya con una clientela que aceptó sus productos, entonces, bueno, pues ya también pueden hacer eso, o sea, reducen por un lado los costos, pero también aumentan la utilidad, aumentando el precio, ¿verdad? Eso se llama ser productivos, esa es la productividad. Un tercer momento, ¿sí? Un tercer momento es el ROI, ¿sí? El retorno de inversión. El retorno de la inversión o ROI significa el trabajo de un periodo de tiempo, normalmente es anual, este cálculo de ROI, donde ustedes
logran tener un impacto en el mercado, reducir suficientemente los costos sin poner en riesgo la calidad, ¿verdad? O sea, no es el costo menor, sino es la misma calidad con el mejor costo posible, ¿ok? Para poder seguir creciendo en ese mercado, para poder en algún momento incrementar sus precios y que sean aceptados por el mercado, no poner en riesgo a sus clientes y a los nuevos clientes que probablemente puedan llegar. Entonces el ROI es un cálculo donde ustedes básicamente le dicen a los dueños de esa empresa, o si ustedes son los dueños, pues hacen su cálculo de ROI. Entonces dicen, bueno, pues si tú le metiste 1 millón de pesos a este negocio, pues con el cálculo de ROI de lo que pasó este año, pues tú vas a recuperar tu 1 millón de pesos en 2 años y medio, por ejemplo. ¿Sí? Y si empieza a irles mejor, pues entonces el siguiente año, si siguen manteniendo o mejorando la calidad y también siguen mejorando la productividad, pues entonces el siguiente año vuelven a hacer su cálculo de ROI y a lo mejor dicen, bueno, pues el año pasado estaba a 2 años y medio, ahora lo tienes a 2 años. Y como ya llevamos 2 años, pues entonces resulta que ya recuperaste tu inversión. Y a partir de este momento, pues ya son utilidades, o sea, o es ganancia sobre la inversión. Eh, el ROI es un elemento que les permite también tomar decisiones, ya como ejecutivos. Ujú. Porque pueden decidir cada año, pues, qué van a hacer con las utilidades obtenidas. Ujú. Si me faltan 2 años y medio para recuperar mi inversión, pero si yo decido tomar parte de la utilidad para reinvertir en algo más, en una nueva nave, en una nueva máquina, en una promoción más, digamos, más amplia, mercadológicamente hablando. En fin, lo que sea que ustedes vayan decidiendo, pues entonces igual el ROI pues se va a prolongar un poco más porque ya tomaron parte del dinero para reinvertir. Entonces la inversión ya fue más alta y por tanto, pues bueno, hay que volver a calcularlo y ver en cuánto tiempo van a recuperar eso. Y el último punto, ¿verdad? Recuerden, los tres elementos van tomando decisiones, ¿verdad? Decisiones para lograr satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas. Después, para bajar costos, aumentar finalmente la utilidad, hay que tomar decisiones, ¿verdad? Decisiones que normalmente los mandos medios y la alta dirección tienen que tomar. Y en un tercer momento hablamos de trasladar toda esa información, que es la actividad que hace la empresa, en números económicos, ¿sí? Todo se tiene que traducir en en estados financieros para que podamos interpretar esos estados financieros, porque es la única, el único lenguaje común en las empresas y en las organizaciones, ¿verdad? No hay otra forma de hablar. No importa si hablan español, ruso, chino o lo que sea, la única lengua común en todas las organizaciones es el lenguaje financiero. Ese es el mismo en todos lados, ¿sí? Finalmente hablamos de la competitividad. La competitividad un, es un deseo, digámoslo así. Es un deseo de cualquier organización el ser competitivo. Y voy a ser competitivo cuando yo me compare con mis competidores, ¿verdad? Con todas las empresas de productos sustitutos, con mis clientes, con mis proveedores, y entonces pueda definir que mi empresa está siendo líder en ciertos mercados, que es una empresa que compite con los líderes en otros y que probablemente en otros más pues no esté compitiendo adecuadamente y entonces pues decimos no es competitiva en ese sector, en esa región, ¿verdad? Eh, y también, pues eso implica tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a crecer como empresa? A lo mejor eso lo hago cuando tengo un dominio del mercado y ese mercado es joven, ¿verdad? No es un mercado ya saturado, entonces pues ahí crezco, invierto para crecer. En otros casos invierto para mantenerme. Ya sé que no voy a crecer, pero ese mercado me deja mucha utilidad, es un mercado muy atractivo en términos no de volumen, sino de utilidad, y decido mantenerme ahí. Y hay otros mercados donde
mi decisión o la decisión que tomo para ser competitivo es hacerme más chico, no más grande. Ajá. Y eso hará entonces que a lo mejor al hacerme más chico puedas tener, o sea, lo que hago es regresar al inicio, regreso a ser de mayor calidad para después ser productivo, para después generar retornos de inversión más atractivos y finalmente ser competitivo. ¿Sí? Esas son las decisiones que vamos tomando hoy en día. Como ven, un poco esto se invirtió, ¿verdad? A cómo se manejaba en antaño. Antes lo importante era tener utilidades, ¿no? Entonces, lo más importante era ser competitivo y tener un ROI alto, ¿no? O sea, un ROI cuyo retorno de inversión sea lo más rápido posible. De eso se trataba. Pero hoy en día sabemos que para lograr eso hay que tomar decisiones que tienen que ver con mi ambiente, empresarial, ambiente amplio, ¿verdad? Donde está la sociedad, donde están pues todo eso que necesito, todos esos insumos de agua, todo, ¿no? Lo que voy requiriendo. Y entonces, bueno, primero calidad, después productividad, después retorno de inversión y finalmente competitividad. ¿Con esto alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a pasar rápido unos acetatos nada más para esto que les acabo de explicar, para que nos queden un poquito, digamos, la imagen nos vaya quedando de cada palabrita, ¿no? La calidad primero. Vamos a ver esta imagen que tienen ahí. Miren, el primer, la primera de ellas, la que está aquí en la parte superior a la izquierda. Dice lo que el cliente dijo que necesitaba, ¿no? Yo le pregunto al cliente, como decía Jessica, pues ve y pregúntenle, ¿no? A ver qué pasteles quieren. Bueno, pues le preguntamos, en este caso, cómo quería su columpio, y pues el cliente lo que me dijo es que necesitaba esto. Eso fue lo que me dijo. Ujú. Pero, pues yo que sé de columpios, pues sé que no puede tener tres, ¿verdad? Tiene que tener uno y pues para que se pueda sostener necesita sujetarse de dos sitios. Entonces pues, se le ocurrió al fabricante, cuando le preguntó al cliente, él en su cabeza diseñó esto, ¿verdad? Pero cuando ya diseñaron el producto ¿verdad? Este columpio, pues ya los ingenieros de diseño de producto, ¿verdad? Pues se dieron cuenta que esto no podía funcionar si no pasaba para un lado y para el otro. Entonces, pues, ¿qué pusieron en el papel? Pues le cortamos al árbol para que pueda pasar el columpio, ¿no? Eh, y luego, pues esto ya lo pasaron a los carpinteros, ¿verdad? A la gente que iba a hacer el columpio y ellos entendieron los requisitos así, ¿no? En el árbol, pero pues no les aclararon que acá arriba, ni les, en fin, pues quedó como este. Después metieron, como no quedaba, ¿verdad? Como esto no funcionaba, pues entonces fueron a contratar un consultor y el consultor pues ya les, pues les diseñó, ¿no? Algo mucho más cómodo, ¿no? Exageradamente caro, evidentemente. Después, pues bueno, ya lo hicimos así y ahora, pues bueno, esto es lo que documentaron, o sea, nada, ¿verdad? Nadie documentó nada de lo que dijeron. Por lo tanto, el cliente lo que recibió en su casa fue esto, ¿sí? Ni se puede sentar, sí se puede columpiar, ¿verdad? Pues es un columpio, pero pues agárrate y date vueltas ahí. Ahora la empresa esto fue lo que le cobró al cliente, ¿verdad? Aunque recibió esto. Eh, esto es la atención postventa, ¿verdad? O después de ya del soporte, o sea, un desastre. Y lo que el cliente en realidad quería era esto, ¿verdad? Pero bueno, todos se imaginaron miles de cosas y lo que el cliente quería, pues era esto de acá. Ujú. Lograr calidad no es sencillo. Saber qué quieren los clientes no es fácil. ¿Por qué? Porque los clientes no son técnicos, no son ingenieros, no son chefs, no son ingenieros en sistemas, ¿verdad? Cuando ustedes le preguntan a sus clientes qué quieren, eh,
Pues, ¿qué les dirán? ¿No? Pues seguramente, mira, pues yo necesito que me hagas un sistema que pues me genere eh, facturas. Mm. Y luego, no, pues mira, aquí está la factura. Esto es lo que quiero que me haga. Ah, y entonces, ¿qué está pensando Jessica? Pues sí, nomás que esto tiene como 65 variables aquí que van a tener que guardarse en una base de datos y esta base de datos ¿no? Y entonces ahí estás tú transformando ese hacer facturas en un proceso técnico, ¿sí? O sea, alguien les dice algo y entonces empiezan a maquinar, ¿no? Les dicen esto, pero pues uno técnicamente piensa en un columpio, como en este caso, ¿no? Pues un columpio, pues sí, esto es un columpio, pero nadie piensa en un columpio así, ¿verdad? Todos pensamos en columpios de este tipo, en la cabeza. Cuando nos dicen columpio, hay que aclarar muy bien qué es lo que los clientes nos piden, ¿sí? Eh, Acuérdense, los clientes no tienen por qué saber sus elementos técnicos, ¿no? No tienen por qué saber qué cosa es un software, qué es un hardware, qué es un procedure y qué es un quién sabe qué. No necesitan saber eso, no deben saberlo. Si lo supieran, no nos necesitarían a nosotros, ¿verdad? Igual que un cliente no necesita saber que si para, no sé, para hacer eso que yo quiero, pues eso significa hacer una base de hay que quemar no sé, unas piezas de quién sabe qué cosa y hay que hacerlo carbón y luego hay que hacer quién sabe qué y agregarle no sé cuánto y entonces generar una, una base de algún alimento que después eso se va a transformar ya en eso que ese cliente quiere, ¿verdad? Y que para el cliente pues no es más que, lo único que sabe es el resultado que quiere, pero no sabe ni cómo pedirlo, ¿no? Ni sabe cómo se llama todo eso, ¿no? Hay muchos clientes, mucha gente que necesita cosas, ustedes mismos, ¿no? Que cuando necesitan eso no, ni siquiera saben realmente lo que quieren. O sea, queremos algo como esto, pero no sabemos. ¿No les ha pasado que van a comprarse una prenda de vestir, por ejemplo? Ujú. Y entonces van y quieren una blusa o una camisa. Y llegan al lugar, llegan por ejemplo a un Liverpool, ¿no? Se plantan ahí y entonces empiezan a ver, se les acerca una vendedora. Dije, bueno, pues si gusta le puedo ayudar, como qué está buscando. Otra, pues, buena pregunta, ¿no? Pues pues quiero como una camisa. Quiero una camisa. Eh, ¿Cómo quiere esa camisa? ¿La quiere manga larga, manga corta? ¿Qué talla? ¿Qué color? ¿Qué textura? ¿Tipo de telas? Uno no sabe nada de eso, ¿verdad? ¿Qué telas? Pues quién sabe qué telas. Pues una tela que así que esté suavecita, que no esté gruesa, que es como para el calor, ¿no? Manga corta, porque pues iba a ser en un lugar caluroso. Este, como dicen por ahí, pues talla chica como que tirándole a extra grande, ¿no? O sea, quién sabe. Bueno, tráigame lo que pueda y ya yo me lo pruebo y ya vemos, ¿no? Empecemos por la chica y terminamos con la extra grande, a ver hasta cuándo llego, hasta dónde llego. Y así vamos diciendo cosas que pues realmente no son palabras que, que tendrían que ser del argot de las prendas, ¿no? Pero es todo lo que tenemos, no tenemos más preparación para eso. Ujú. Que si los cortes, que si quiero un corte que es slim y que extra slim, o que pues ni sé, ¿no? Mire, yo estoy panzón, a mí deme algo para mi panza, ¿no? Si eso el slim me sirve para eso, pues, y además que se me vea suelto, ¿no? Que no me vea yo aquí, con mis lonjitas y tal, ¿no? Cúbrame eso. Ah, bueno. Otra persona, que es la que se supone sabe, pues tiene que ir transformando eso en requisitos. O sea, mis deseos los tiene que convertir en requisitos de ese producto. Ujú. Y algunos otros que son del servicio, ¿verdad? Ya en su conjunto, ¿no? Lo quiero
para tantos, para tal día y además de tal precio y además quiero que pues poder pagarlo en 3 pagos y en fin, ¿no? Cualquier producto tiene, hoy en día, de hecho ya no hablamos de productos y servicios, básicamente hablamos de un producto, pero entendido el producto como la combinación de ambas cosas. Ujú. Entonces ya no, ya hablar de una empresa de servicios, eso es de hace medio siglo, ¿no? Realmente no entendemos a una empresa como solo una empresa productiva o solo una empresa de servicio. Ajá. Era medio incongruente hablar de eso, ¿no? Yo les podría decir, ¿un restaurante es una empresa de servicio o es una empresa productiva? A ver, díganme, ¿qué opinan? ¿Es de servicio o es una empresa manufacturera? Hay de servicio, ¿no? ¿Sí? No manufactura nada esa empresa, ese restaurante. Que no tengan fierros que estén soldando, eso es cierto, ¿no? Pero tienen otro tipo de insumos que transforman, ¿no? Una empresa manufacturera es una empresa que transforma. Entonces, si en ese caso se transforman carnes en platillos, ¿no? O arroz en quién sabe qué y así, ¿no? Va combinando cosas, ¿no? Pedazo de cebolla con un pedazo no sé, de chile, con un pedazo de carne, de pollo tal vez, ¿no? Y lo que producen ahí es un estofado de quién sabe qué cosa, ¿no? Bueno, pues entonces hubo una transformación. Por eso ya no hablamos de eso de empresas de servicio, ¿no? O sea, en la administración no existe gente especializada en el estudio de empresas de servicio. Eso no existe más. Las organizaciones tienen objetivos diversos y por tanto estudiamos a las organizaciones con esos objetivos diversos, ¿verdad? Que las hace únicas. Ujú. No hay dos restaurantes iguales en el mundo, como no hay dos empresas de desarrollo de software iguales en el mundo, aunque ambas se llamen Microsoft, ¿no? Microsoft Toluca, Microsoft Cuernavaca, no existen, pero bueno, si existieran serían diferentes, aunque hicieran lo mismo. ¿Sí? Porque pues cada lugar tiene clientes diferentes, cada lugar tiene pues trabajadores diferentes y cada una va a tratar de competir incluso con la otra, aunque sean hermanas, ¿va? Ujú. Para hacer que pues ese ROI se vuelva más sano conmigo que con el de enfrente, ¿no? Bueno, entonces la calidad, recuerden, no es un supuesto donde el cliente sabe lo que quiere y me lo va a decir además de manera técnica. No, él me va a decir sus deseos, eso es lo único que va a hacer, me va a dar deseos. Yo deseo un producto con estas condiciones y yo eso lo tengo que transformar en requisitos, ¿sí? Los deseos se transforman en requisitos. En un coche, un cliente desea un auto deportivo. Yo eso lo voy a transformar en requisitos en el auto, como qué es, pues ponerle un quemacocos, por ejemplo, ponerle parrillas, ponerle hacerlo más aerodinámico, ¿no? Y para eso voy a modificar ese vehículo para que tenga mayor aerodinámica, ¿no? Y pueda correr un poco más apoyado en la menor resistencia del aire. Eso es hablar técnicamente. Ujú. El cliente me dijo, quiero esto deportivo. Ah, pues eso yo lo tengo que transformar en requisitos. El coche debe ser rojo, debe ser amarillo, debe tener colores pues deportivos, ¿verdad? No le voy a poner un color de un vehículo, por ejemplo, muy elegante, ¿no? Como bueno, para otros gustos, ¿no? O sea, hasta los colores van a variar, ¿no? Y es parte de los requisitos. El tamaño del motor, las condiciones de torque de ese motor, ¿no? Eh, en fin,
un montón de condiciones técnicas que se van a ir modificando porque el cliente quiere un auto deportivo, ¿no? Su deseo es tener un auto deportivo y para mí técnicamente eso significará hacer a lo mejor 500, 600 adecuaciones en el vehículo. Ujú. En forma técnica. Entonces ya son requisitos del producto. Ujú. Eh, Eso en cuanto a la calidad. Ahora, la calidad, hoy en día se habla de la calidad sustentable, ¿sí? Esto es la calidad, debe cuidar esta combinación del uso de un precio justo, por supuesto, como siempre se ha hecho. La calidad debe de ayudar a que mis clientes reciban esos deseos y uno de los deseos siempre del cliente es también el precio, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a pagar hasta cierta cantidad por este producto. Si me das algo, aunque cumpla todos los requisitos y no vale cuando mucho esto, pues no te lo voy a comprar, ¿verdad? Entonces, es parte de esa búsqueda de logro de esos requisitos, bueno, de esos deseos, el precio justo, pero hoy en día hablamos de lograr eso buscando que todo lo que yo esté desarrollando sea amigable con el medio ambiente. Ujú. Por eso se habla de calidad sustentable. Si yo voy a usar plásticos, bueno, pues hagamos plásticos ya no como producto del petróleo, ¿no? Sino busquemos alternativas, ajá, para obtener esos mismos insumos, pero sin deteriorar eh, el ambiente, ¿no? O deteriorarlo menos al menos, ya como un objetivo. El desarrollo sostenible, como ya les comentaba, pues son tres elementos que deben combinarse en cualquier administración. Uno es el aspecto económico, que es el más estudiado. Tenemos un siglo y pico estudiando esto y sabiendo cada vez con mayor detalle cómo manejar esta parte. Pero tenemos que incorporar, lo segundo que se incorporó a esto fue el desarrollo social, ¿sí? Esta parte anaranjada. Esto sucedió por allá, bueno, también desde los años 30, 40 para acá, con la creación de sindicatos, con todo eso ha ido creciendo mucho esta parte con las escuelas de desarrollo humano y desarrollo eh, social de la administración. Bueno, pues se ha ido desarrollando esto, el estudio hoy en día de, por ejemplo, las enfermedades psicosociales, ¿no? Desde los años 80. Antes eso ni se reconocía como enfermedad, ¿no? Mucho menos se estudiaba. Y bueno, pues ya en los años 90, ¿no? Se volvió sumamente evidente el tema ambiental y entonces se empieza a estudiar ya como un elemento indispensable, ¿no? Para poder tomar decisiones adecuadas en las organizaciones. Es una combinación de economía, sociedad, desarrollo social y desarrollo ambiental, lo cual nos da este desarrollo sostenible. Ujú. Una organización sana, hoy en día se dice que es una organización que tiene un manejo económico que le permite tener un nivel de utilidades aceptable de acuerdo al entorno en el cual está compitiendo. Como ya les decía, hay entornos pues, que son muy jóvenes, están en crecimiento. Hay otros entornos económicos donde no, donde está saturado el mercado, donde pues mi aspiración es a mantenerme. Y otros donde pues o no soy competitivo en el mercado, entonces mi posición es hacerme más pequeño para buscar esa competitividad desde la calidad primero, luego la productividad, desde un buen retorno de inversión y llegar a ser competitivo, ¿no? Antes de buscar ser protagonista en ese mercado, bueno, primero tengo que ser una empresa viable económicamente, ¿no? Aunque no tenga utilidades, pero buscarlas. Pero ese es solo un aspecto, ¿no? Eso lo tengo que combinar hoy, con esas decisiones económicas, el tener una influencia en la sociedad positiva que me permita trabajar mi organización y que me envíen a los mejores trabajadores de esa sociedad, que me, que la sociedad promueva el que yo me mantenga ahí porque los sueldos que doy, porque la retribución social que genera mi empresa es
bien aceptada y es favorable y ayuda al crecimiento de esa comunidad, de esa sociedad. Ujú. Y finalmente, con el mismo nivel de importancia que las otras dos, pues es la búsqueda del desarrollo ambiental, ¿no? Esto es, de la búsqueda de mantener y de mejorar las condiciones del ambiente en ese lugar. Eh, Hay algunos casos de éxito, por ejemplo, fíjense, como les digo, bueno, esta conferencia, esta fue en Colombia, y bueno, puse algunos casos, ¿no? De éxito, por ejemplo, las playas de Colombia. Colombia no tiene muchas playas, ¿no? Tiene una zona de Caribe, donde sí hay algunas playas, pero ya no son playas, como las que tenemos en Cancún y demás. Las playas de ellos son más como las que tenemos en Veracruz, digamos así, con una arena oscura, muy amarilla, ¿no? Muy así, no es tan atractiva como las del Caribe mexicano, que son como un polvo muy delgado, blancas, ¿no? En fin, el agua, pues transparente, colores turquesa, en fin, lo de ellos, ¿no? Como están del otro lado del Caribe, pues les toca, digamos, y además es una zona petrolera, pues también han tenido muchos problemas con eso, ¿no? En esa parte. Pero pues desarrollaron una certificación en calidad y sustentabilidad de las playas colombianas y entonces han trabajado muchísimo para mantener competitivas sus playas, ¿no? A pesar de no ser tan bonitas como las de otras regiones del Caribe. Y entonces se han vuelto muy competitivos pues han desarrollado, digamos, es una norma, como las normas nuestras, las normas sociales mexicanas, las de ellos se llaman normas técnicas sectoriales en turismo sustentable, NTS, y bueno, pues se dedican a eso, ¿verdad? A buscar la calidad, la productividad, la competitividad en sí de sus diferentes secciones. Bueno, otros ejemplos como Xerox, ¿no? Ustedes recuerden, Xerox es, digamos, esta empresa que hizo que pues, las empresas dedicadas a las fotografías pues quebraran, ¿no? Eh, o estuvieran cerca de quebrar, ¿no? Algunas permanecen, pero pues bueno, Xerox básicamente eh, nace, o su producto más importante pues fue las copias fotostáticas, ¿no? El hacer caso a esa innovación en ese momento, en los años 50, por allá 40, desarrollaron las máquinas, las crearon y demás, ¿no? Y otras empresas que pudieron haberlo hecho porque eran las dueñas del mercado de la fotografía, pues despreciaron ese producto. Y bueno, hoy en día Xerox todo lo que hace lo hace en forma eh, de mejora al medio ambiente, ¿sí? eh, el papel que utiliza, que es Xerox, ¿no? O que vende, es papel reciclable o papel que utiliza desechos, ¿no? Para generar este papel y entonces, pues los insumos que utiliza, los plásticos también son de material reciclado, en fin. Entonces, bueno, Xerox es uno de los que más en serio ha tomado estos asuntos y pues bueno, es una empresa. Ahí, bueno, les pongo eso ahí, les digo que en el video que se está generando, si lo quieren volver a revisar, pueden revisar estos videos que a su vez estoy colocando ahí, que son estas empresas que les estoy comentando. Ya no se las pongo porque no nos daría tiempo de acabar. En el caso de eh, la productividad, de acuerdo a estos autores que ven ahí abajo, es la relación que maneja la productividad y calidad. Esta relación son estrechas ya que el primero se refiere a las características cuantitativas de los productos, mientras que el otro describe las cualidades de los mismos, ¿no? Las características cuantitativas del producto, eso es productividad. Eh, Recuerden, la productividad es básicamente cómo hago lo mismo con menos, ¿no? O cómo hago más con menos, ¿no? También. Pero al menos lo mismo con menos, ¿no? O sea, puedo reducir costos o cómo le hago para ingresar más y gastarme menos.
¿no? Que sería el ideal de la productividad. Y la calidad, pues básicamente son las cualidades que deseas y yo eso lo transformo en requisitos, ¿no? Y al hacerlo, entonces tú aceptas comprarme esto. Y eso me genera ya un proceso económico o un proceso de desarrollo económico en la empresa. Recuerden que esta forma de pensamiento no tiene tanto tiempo. En el pasado, y por eso nuestros padres y a lo mejor muchos de nosotros, cuando pensamos en crear una empresa, pensamos en hacer el producto que a mí me gusta, que estoy casi seguro que eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, porque yo lo necesito, porque a mí me ha funcionado. Pero yo no soy el cliente, yo soy el dueño. Lo que tengo que hacer es salir a ver a los clientes y ver qué desean, ¿sí? Y entonces hacer un negocio de las cosas que pueda percibir que hay un mercado importante. Si coincide que el mercado quiere algo que yo puedo hacer, yo sé hacer, ¿verdad? Pues qué bien, ya hay un primer paso que se logra. Esas son cualidades, eso se llama calidad. Hacer eso con los mejores insumos, con insumos económicos, con logrando un precio de venta adecuado, bueno, eso se llama productividad. Ujú. La productividad tiene que ver con elementos, eh, bueno, no sé, estoy aquí. Te lo pongo así porque no alcanzo a ver aquí con todo lo que estoy viendo a ustedes. Me tapa parte de la imagen. Ahorita la vuelvo a poner. Fíjense, la productividad para que se dé, ¿verdad? No se habla nada más de, busca insumos que sean los más baratos, ¿verdad? Ya dijimos, como antes tenemos que cubrir la calidad antes que la productividad. Entonces, sí, busca insumos baratos, pero que logren esa calidad, no que disminuyan la calidad, ¿no? Bueno, eso es la productividad, pero entonces no se trata nada más de insumos en cuanto a materiales o las mejores máquinas, también se trata de la gente, ¿verdad? De tener un desarrollo en la organización con el ser humano que trabaja ahí. Si ustedes tienen gente que sabe hacer su trabajo, que quiere hacer su trabajo, que está motivada para hacer el trabajo, eso significa ser feliz. ¿Verdad? Hoy incluso se habla de la ciencia de la felicidad, es parte de las disciplinas administrativas, ¿verdad? Esa ciencia de la felicidad. Entonces se trata de generar condiciones para que el ser humano se sienta motivado para hacerlo mejor en ese sitio. Ajá. Pero para hacerlo tiene que pasar por un proceso de desarrollo donde sepa hacer su trabajo para que después llegue a un punto donde quiera hacer ese trabajo y además busque hacerlo de la mejor manera. O sea, no solo como se lo enseñaron, sino cada vez haciéndolo mejor. Ujú. Entonces, eso es el desarrollo personal y la felicidad, esos otros dos círculos que ustedes ven ahí. Pero además, entonces, además de la productividad, se va a lograr si yo logro los otros tres círculos, ¿no? Tener un desarrollo social que se logra con ese desarrollo personal y la felicidad, pero otros elementos, no solo esos, ¿verdad? Porque estos solamente hablan del individuo, no de la sociedad en su conjunto. Pero en el individuo que trabaja en la organización, debo generar condiciones para que ese individuo pueda desarrollarse internamente, hacer mejor su trabajo, hacer propuestas de mejora y querer hacerlas, ¿verdad? Esto es estar motivado para hacerlas. Hacerle caso, invertir en las propuestas que ellos hacen, si son viables, etcétera, ¿no? Y por otro lado también, pues, tener cuidado de al hacer todo eso, al ser productivo, generar condiciones de desarrollo personal, motivación, pues no deje de atender los elementos ambientales, ¿no? Y los elementos de desarrollo, no solo del ser humano, sino de la sociedad. Ajá.
y el desarrollo económico. O sea, mis decisiones tienen siempre que valerse de estos tres elementos. Que no se sacrifique la economía, no se sacrifique el desarrollo social, no se sacrifique el desarrollo ambiental. Cuando logro esos tres componentes, mis decisiones logran influenciar positivamente esos tres componentes, o al menos mantener dos de ellos iguales y el otro se vea favorecido, entonces he tomado una decisión acertada. Ujú. Algunos ejemplos de productividad sustentable o productividad y sostenibilidad, ¿verdad? Bueno, aquí hay bueno, ya lo pongo ahora sí, para que lo puedan ver un poco mejor. Ajá. Aquí pongo algunos elementos, ejemplo, ¿verdad? Que pueden ser tomados en consideración para identificar estos elementos del modelo anterior ya en una organización trabajando así. En este caso, es una entrevista que se hizo al presidente de la Cámara de Producción y de Comercio de Concepción allá en Colombia. Bueno, aquí hay otro, este es Colgate, ¿sí? Eh, con los elementos que considera bueno, ya me pasé, para manejar esta estrategia de sustentabilidad, ¿verdad? Las personas, la productividad y el medio ambiente, el planeta, que es el modelo que vimos antes, ¿no? Ya aplicado en Colgate. Y aquí pueden ver en este lugar un video que les habla de precisamente de este caso de Colgate, si lo quisieran ver. Ujú. El ROI, pues bueno, hablamos de que una organización pues tiene que buscar la calidad, eso significa ser efectiva, ser eficiente también, para pasar por la productividad y finalmente ser rentable, ¿verdad? O sea, una organización, si no es rentable, no existe. Si económicamente no es rentable, no puede ayudar al medio ambiente, no puede ayudar a la sociedad, no se puede ayudar a sí misma. La empresa va a desaparecer, ¿no? Entonces, este modelo les muestra eh, perdón, cómo una organización tiene que empezar por buscar su calidad, ¿verdad? Buscar una eficiencia, buscar la efectividad. Eso es ser productivo, ¿no? Como ya decíamos, sí, cumplir los requisitos del cliente, pero pues siendo eficiente. Esto es cumplir las metas con el mínimo de recursos y ser efectivo, pues significa si yo me planteo un objetivo, pues bueno, cumplirlo, ¿no? Un volumen de ventas, el tener un porcentaje de mercado, pues atender ciertos elementos ambientales, en fin, los diferentes objetivos por los cuales la empresa existe y se desarrolla. Eso nos genera productividad, lo cual genera una calidad de vida laboral, o debiera, más bien, son objetivos. Y si la organización tiene innovación y creatividad, eso, junto con la productividad, o sea, una calidad de vida laboral, innovación y creatividad, y ser productivo en una organización les permite una mayor posibilidad de acercarse a la rentabilidad deseada del negocio. Y si efectivamente lograran ese nivel de rentabilidad o de ROI, pues entonces lo que van a tener un desempeño exitoso. Recuerden que estos modelos son dinámicos, los podemos explicar aquí, pero esto es estar dando vueltas constantemente y estar tomando decisiones constantemente para que se mantenga esa calidad, esa productividad y ese nivel de rentabilidad. Ujú. Yo hoy puedo tener un desempeño exitoso y en 5 o 6 días, por la decisión que tomó mi competidor, puedo dejar de serlo. ¿Sí? Entonces, por eso este factor de dinamismo en estos objetivos y en estas formas de tomar decisiones. La cadena de suministro sustentable se refiere a la responsabilidad de la industria y empresas de garantizar el cumplimiento ambiental, social y ético a través de todos sus proveedores. Ujú. No sé qué tan cerca han estado ustedes bueno, de las noticias esas que se dan todos los días acerca de los
pues, de las guerras que hay ahorita activas, ¿no? En Ucrania, en Israel con Irán y Estados Unidos, ¿no? En fin, Rusia mismo, ¿no? No solo Ucrania, sino también eh, lo que producen entre muchísimas otras cosas. Fíjense, hoy en día eh, Ucrania se da cuenta que pues no puede competir con el ejército ruso, ¿verdad? Frente a frente. Y entonces, ¿qué hace? Pues le está ganando la guerra con su cadena de suministros, ¿no? ¿Qué está haciendo con esa cadena de suministros? Bueno, pues hace que no le llegue la comida al ejército ese, que no le lleguen los armamentos, eh, que la misma Rusia, lo que les están destruyendo dentro de Rusia es su cadena de suministros para poder vender petróleo o gas, ¿no? Les destruyen eso y entonces pues el otro sufre, ¿no? Y sufre muchísimo. Pero en lo que más va a sufrir en el futuro es por el tema ambiental, ¿no? Porque hoy sus ciudades se están deteriorando, hoy sus poblados se están deteriorando, tanto los rusos como los ucranianos, y lo mismo pasará con Irán y los demás países todos los países que se meten en estos líos, ¿no? De este tipo de dinámicas. Pues lo que se da es precisamente eso, es una disminución de la calidad de vida, o sea, hay una afectación social, hay una afectación ambiental muy importante, ¿no? Eh, Cuando veo las imágenes, ¿no? De las ciudades ucranianas que fueron tomadas por los rusos, ¿no? Después de 2 o 3 años, pues ya no tienen ningún valor de nada, ¿no? Porque pues ya son un cuartel de soldados que están viviendo en construcciones, pues quemadas, derrumbadas, o sea, en condiciones ínfimas. Esos lugares pues quemaron los pastizales, quemaron, ya no hay sembradíos de nada, ¿no? O sea, es una destrucción donde no es solo una destrucción de seres humanos, sino de seres vivos en general, eh, tanto en fauna como en flora. Y pues todo el desarrollo social que había ahí pues se derrumbó, ¿no? Ya no existe más, ya no hay forma de vivir en esos sitios. Más allá de las sinrazones que generan estos conflictos, ¿no? Porque eso es nada más. Es un aspecto de falta de ética, ¿no? De falta de, o sea, el hecho de decidir conquistar a alguien porque yo prometí que iba a regresar a ser igual que lo que era mi país hace 40 años, ¿no? Cuando se llamaba Unión Soviética, bueno, y hacen esto, bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? 4 años después de iniciar este conflicto, ¿no? Y quién sabe cuánto más vaya a durar esto. Pero entonces estos tres elementos hoy en día, cuando se compaginan, generan organizaciones, generan regiones, generan países competitivos. Ujú. Cuando alguno de estos tres elementos no se desarrolla junto con los otros dos, entonces lo que tenemos son este tipo de resultados, ¿no? Catastróficos. Un sistema de valor basado en una cadena de suministros que ayude a la economía de la organización o de la región, si es que hablamos de una región o de un país, y que acompañe, además del tema económico, el tema ambiental y el tema social, ¿verdad? Y esta cadena de valor lleve a todas las regiones donde llegue esa cadena de suministro, esos elementos. Bueno, pues entonces se hace un, digamos, una organización eficiente, pero no solamente en términos económicos, sino se vuelve eficiente en temas ecológicos, ¿no? Y se dice que la organización es ecoeficiente. Ajá. Eh, Al cuidar también la responsabilidad social, bueno, pues entonces, al cuidar a la sociedad y su desarrollo social, pues se dice que entonces la organización tiene responsabilidad social. Hay un crecimiento económico y hay un cuidado del ambiente, ¿no? Recuerden estas tres variables que son las que hoy acompañan a cualquier decisión de organización: el crecimiento económico, el desarrollo ambiental o cuidado ambiental y la responsabilidad social o desarrollo social, ¿no? O sea, desarrollo social, desarrollo ambiental y desarrollo económico. Bueno,
ejemplo de cómo puede manejarse esto. Fíjense los indicadores clave para saber si soy competitivo. Eh, por ejemplo, el manejo del agua, ¿no? El desperdicio, el aprovisionamiento sustentable, o sea, el manejo de proveedores de manera sustentable, las emisiones de CO2, que generan mucho ingreso a las empresas hoy en día, ¿eh? Una empresa preocupada por la reducción de CO2 es una empresa que va a tener más recursos económicos. Países, digamos, todos los países preocupados por el manejo responsable del medio ambiente, entre ellos está Japón. De hecho, Japón es el más, ahí en Japón hay una organización dedicada a esto, ¿no? Y entonces, esta organización es como, digamos, como el equivalente al Foro Económico Mundial, ¿no? Bueno, en Japón está esta sede de este grupo de países que se preocupan por la reducción de CO2 en el ambiente y entre otras cosas, ¿no? En temas ambientales en general. Pero entonces, si una región del país, en México, por ejemplo, reduce sus emisiones de CO2 y puede registrarlo y comprobarlo, se envía esa información a esta organización y recibe apoyos económicos para seguir generando esas condiciones. Son desarrollos, digamos, una cantidad de dinero que en algunos casos es muy, muy relevante, ¿no? Por eso hay, digamos, no sé, a lo mejor hectáreas completas que antes se sembraban, hoy se sembró, pero árboles, ¿no? Y entonces, ¿de qué vive esa gente? Ah, pues vive de la reducción de emisiones de CO2. Ujú. ¿Por qué? Pues porque les pagan por eso, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos de empresas que se han preocupado fuertemente por eso, DuPont, por ejemplo, redujo elementos cancerígenos en 90% en los años 90 en sus productos, redujo el uso de energía en más del 5%, que se tradujo en más de 3.000 millones de dólares de ahorros. Walmart optimizó su red de distribución y logró ahorros de 15% en la flota de transporte, lo cual, pues, a su vez disminuyó, ¿no? Su afectación a la contaminación del aire, entre otras cosas. Apoyó la campaña de uso de focos fluorescentes, vendió más de 1 millón, ¿verdad? Al ser de los primeros que empezaron a vender estos focos y se subió a esta campaña en los años 90, al inicio de este siglo también. FedEx, ¿no? A través de sus iniciativas de reducción de intensidad de emisiones de aviones, redujo en 18% estas emisiones, como afectación también, ¿no? A la contaminación del aire, y eficiencia de combustibles en vehículos en general, ¿verdad? Logrando ahorros por 320 millones de dólares al hacerlo, por preocuparse por el medio ambiente. En el Reino Unido, Cemex, esfuerzos de reducción de desperdicios, logrando una reducción del 31% de los costos asociados a mermas. Cemex, cementos mexicanos, ¿verdad? En Colombia, en colaboración con una planta vecina de helados, se redujo el costo de agua requerida para el proceso productivo en más de 80%, al mismo tiempo que se dejó de consumir del abasto de la comunidad local. Y bueno, pues ahí hay otra empresa que es pues de helados, ¿verdad? Tiene el objetivo de ser la primera compañía de helados en ser carbón neutral, es decir, remueven del ambiente tanto carbono como el que generan sus emisiones. Cambios en las rutas de entrega redujeron 46% de millas recorridas, 90% del empaque es hecho de productos renovables. Y bueno, son algunos ejemplos, ¿no? De cosas que se pueden hacer y que generan una economía muy positiva para las empresas. Todas estas decisiones tienen una influencia directa en el ambiente, pero les generaron ingresos enormes, ¿verdad? Eh, Eso se llama, bueno, ecoproductividad, ¿no? Eh,
Son decisiones, y bueno, aquí tienen este video que les puede ayudar de una empresa que se llama Basi. Y finalmente la competitividad, bueno, pues simplemente decir que hay factores que miden la competitividad que están de este lado, indicadores de desempeño, operación y estrategias empresariales, el entorno macro, instituciones internacionales, tecnología e innovación, instituciones públicas, competencia doméstica, desarrollo de clústeres y el medio ambiente. Estos son los elementos que se miden no por empresa, por región, por un país, por ejemplo. Pues el Foro Económico Mundial tiene un indicador, ¿verdad? Por país. ¿Cómo mide el indicador de productividad de un país con estos elementos que ven de este lado? Estos que acabo de leer, los que están en la izquierda, estos de aquí. Ujú. Hoy en día, además de estos elementos que ven de este lado, diversas organizaciones, esta fue una reunión de diversas organizaciones que hice, ¿verdad? Estudiando a estas diferentes organizaciones alrededor del mundo que tratan de incorporar nuevos elementos a esta medición de competitividad, pues miden el desarrollo local, cuál es el nivel de desarrollo local que tienen los países, el nivel de sustentabilidad, estos tres elementos medidos en la región, la innovación, el nivel de innovación que tiene ese país, ¿verdad? Que va muy de la mano con esto, ¿verdad? Tecnología e innovación. Bueno, pues haciendo, digamos, mediciones internas en los países y no solamente externas como por las que hace el Foro Económico Mundial. El factor humano, no solamente medir a las instituciones públicas para que ver qué tan eficientes son, por ejemplo, para dar de alta una empresa, para un emprendedor, ¿no? Si me tardo 15 días en abrir un negocio con los permisos correspondientes o me tardo 5 meses, ¿no? Como es el caso de México, ¿no? Que nos tardamos de 4 o 5 meses en abrir un negocio porque no me dan los permisos antes de eso. Pero en contraparte está el factor humano, ¿no? También hay que medir algunos indicadores de factor humano que me permitan medir el desarrollo humano, como veíamos en uno de los slides previos, ¿no? El emprendimiento, la posmodernidad, la cultura organizacional son otros variables que pueden irse complementando con los que ya existen para tener una medición más precisa de la competitividad. Ujú. Y bueno, algunos otros factores que básicamente estos miden lo que ya dijimos aquí, es lo que se ve aquí, pero puestos en algunos modelos bueno, los coloco aquí, estarán en el video, por supuesto. Y bueno, si quieren, si tienen alguna pregunta de estos, ahora que les den una revisada, pues los podemos comentar, pero básicamente no es más que modelos de cómo hacer eso que allá en el triángulo este están solo mencionados, ¿no? ¿Cuál sería la lógica y la influencia que tendrían si es a nivel individual, a nivel empresarial o a nivel región, ¿verdad? Y bueno, algunos ejemplos de cómo se ha ido haciendo esto son indicadores. En este caso, esta lista es una serie de indicadores de competitividad y sustentabilidad. Y aquí pueden ver cómo mide este. Como les digo, hay muchas mediciones por ahí. En este caso es una medición hecha en México y se utilizaron estos elementos. ¿Sí? Aquí lo pueden ver. Eh, y acá abajo tienen el lugar donde pueden ustedes ver más información acerca de esta manera de medición. ¿Sí? En esta página de conciencia sustentable. Ujú. Los países, como resultado, los países más, perdón, las ciudades más sustentables eh, en cada nivel de medición, si son ciudades grandes, medianas, pequeñas. Ujú. Y bueno, el caso de FEMSA también pueden revisarlos, muy interesante. Si pueden ver este video. Aquí hay otro más que puede serles de interés, que habla de lo mismo, pero bueno, son dos casos. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, digamos que como cierre de esto que hemos venido viendo,
todo lo previo tenía un enfoque de desarrollo económico, si se dan cuenta, ¿verdad? Todas las escuelas en el siglo XX preocupadas por desarrollar económicamente a las organizaciones, primero de manera interna y después hacia afuera, ¿no? Ya con su relación hacia el ambiente, pero es hacia el ambiente empresarial, hacia el ambiente económico. Hoy en día, ya en el siglo XXI, hablamos de empresas que influyen, sí, en el tema económico, pero que también influyen en el tema social y en el tema medioambiental. Recuerden que las organizaciones, las empresas, bueno, el sector privado, por ejemplo, en el caso de México, el sector privado de México genera el 80% de los puestos de trabajo que existen en el país, ¿verdad? El 80%. Ujú. El país tiene más de la mitad de sus puestos de trabajo son informales. Bueno, de ese 50 que sí es formal, el 80% lo generan las empresas formales, obviamente, y solo el 20% restante el sector público y social. Ajá. Y de los informales, pues todos son privados también, ¿verdad? O sea, en realidad el 90% de los puestos de trabajo de este país son privados. 50% de ese, bueno, la mitad de ese 90% son informales, la otra mitad pues son formales. Esa es la realidad de nuestro país, ¿no? Los formales normalmente atienden muy bien estos asuntos o a lo mejor mucho, porque pues si no los penalizan, ¿no? Legalmente. Los informales pues normalmente no le hacen caso a todo esto. Por eso nuestro desastre de país, ¿no? Pero bueno, en temas me refiero a lo que hablamos nosotros en el desarrollo empresarial que tenemos en nuestro país. Eh, Evidentemente las empresas formales se notan, ¿por qué? Pues porque tienen mucho más cuidado en muchos temas que los informales no tienen que atender, ¿no? Pues no son visibles, nadie los está custodiando, nadie los está cuidando, no hay penalizaciones para ellos, en fin, están en otro tipo de condiciones que los hacen preocuparse mucho menos, sobre todo por el tema del desarrollo social y el desarrollo ambiental. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Dejo de compartir. Jessica, eh, ¿cómo ven esta manera de ver a la organización? Ya no solo como un asunto económico, sino con estos otros dos elementos que hoy en día ya son una realidad palpable, ¿no? Para cualquier persona y organización y las padecemos cuando hay una afectación en alguno de estos elementos, ¿no? Eh, Sinceramente la información es muy vasta. Este, Ujú, en mi caso, pues sí, ya lo mencioné en una clase anterior, sí me ha cambiado mucho la manera en la que he visualizado una empresa. Ya no es solamente ir como en plan un trabajador más, sino para darle el entendimiento de cómo una empresa se ha desarrollado y cómo ha tratado de mantenerse de manera competitiva ante muchos tipos de otro tipo pues, de lugares también igual. Y ahora más que nada el hecho de que usted ahora nos haya metido el hecho de para mantener una empresa también tenemos que estar bien con nuestro ecosistema, da mucho hincapié en el que esta motivación para nosotros también dar el siguiente paso. Bueno, en mi caso, ¿verdad? No sé en el caso de mi compañera, pero en el caso de que si no solamente ir a ciegas para poder crear un negocio, sino tener bien reforzadas las bases para poder mantenerlo y de alguna forma no afectar tanto, pues no solo por dentro, sino por fuera de la empresa, salir más del cuadro de lo que se tiene que mantener, ¿no? Este, de mi parte, la verdad, todo esto, aunque esta vez la información fue así como que muy directa de que toma todo esto, sinceramente, no, estoy literalmente en shock, o sea, no esperaba tanto.
tanto de golpe y este cambio tan radical de mentalidad para yo poder seguir escalando, es inimaginable. La verdad, esta introducción a este nuevo mundo que es la en la administración, mis respetos. O sea, no sé cómo explicarlo, pero realmente todo lo aprendido sí lo voy a mantener, pues, ejerciendo pues, a lo largo de mis años. Muchas gracias, de Muy verdad. bien, muy bien, muy bien, Enrique. Gracias a ti. Muy bien, Jessica. ¿Cómo cerrarías la sesión? ¿Qué nos dirías? Como, bueno, así como dice mi compañero Enrique, la verdad es que varias veces había estado entrando a unas juntas con, pues, con el gerente de la planta y los jefes de las diferentes áreas. Y pues la verdad es que luego ni entendía mucho. O sea, era como de, pues yo nada más anotaba las notas y llevaba a la junta y ya, mostraba los documentos que ellos estaban viendo y, o sea, era toda mi participación en la junta. Pero ahorita viendo los indicadores de la competitividad que nos mostró, entiendo varias cosas como es pues los indicadores del desempeño, el de operación, hasta el desarrollo de clústeres, porque acá Vitro tiene clúster sur, clúster norte, que pues somos nosotros de aquí de México, de Brasil, bueno, la Ciudad de México es otra, Monterrey también hay otra empresa, bueno, otra, sí, Ujú, que pertenece pues al grupo de Vitro y también pues en el caso en el de medio ambiente pues muchas veces decía, o sea, como por qué está esa área o por qué, pero pues ujú, igual ahorita ya entiendo que no nada más es como competir en el mercado, sino también ir como, pues sí, o sea, llevar de la mano todo esto del medio ambiente y pues ser como solidarios con él, porque pues si no, también no serviría de nada todo ujú. lo que uno se trabaja. Entonces, Claro. Claro, sí, simplemente decir que a veces no sé, en el caso del vidrio, por ejemplo, ¿de qué serviría hacer todo ese vidrio si la arena me la traigo de Cancún, ¿verdad? Pues bueno, la afectación que estoy generando allá para generar un poco de vidrio de este lado, pues no tiene sentido, ¿no? Tengo que buscar lugares, pues donde no haga no sea, no genere afectación económica, pero tampoco ecológica, ¿no? Para que entonces sí, pues esos tres elementos vayan compaginando la arena que me traiga de ese lugar donde no hay una influencia turística, donde no hay un asunto de que se haga otra cosa con eso, pues hará que yo en el futuro pueda seguir trayendo esa arena sin mayor problema, ¿no? Y lo mismo los otros dos aspectos, ¿no? Ir siempre tomando decisiones que permitan el futuro de la empresa y el futuro está en estos tres elementos, no solo en uno de esos. Muy bien, pues bueno, eso es lo que estudiamos hoy en la administración. La verdad es que este siglo ha sido muy rico en este tipo de temas. Ya vieron, ¿no? Toda la información que hay. Está ahí todo resumido, pero bueno, pues con la idea de que ustedes tengan un panorama amplio, ya hablarán de todo esto con mucho más detalle en otras materias, un pedacito de cada cosa y ahí van a ir, ¿no? Poco a poco profundizando. Pero bueno, ustedes ya tienen el cascarón, ¿no? Completo como para poder después entender por qué hablar del factor humano y todas estas cosas que tienen que ver con eso. Ah, pues porque eso es parte de una cosa más grande, ¿verdad? Que permitirá ser productivos, que permitirá ser competitivos, ¿no? Y es poco a poco ir estudiando cada una de las partes. Una vez que ya conocemos el todo, ¿no? Ahora vamos a los pedacitos. Entonces, bueno, muy bien. Pues dentro de 8 días continuaremos, será la última sesión para cerrar con las tendencias de la administración y bueno, pues seguir avanzando en los trabajos que ustedes van desarrollando. Esta semana, pues, ya hablar del caso, ¿no? De sus organizaciones y lo que ustedes proponen para mejorar su organización ya con los elementos que hemos ido platicando aquí, pues irlos incorporando ya, digamos, como sugerencias, como propuestas para su organización. Esa es la idea de esta semana. Ujú. Muy bien, pues nos veríamos entonces dentro de 8 días. Siempre les ando quitando ahí unos minutos, pero bueno, la idea es terminar
esto y que ustedes se puedan llevar la información lo más completa posible. Pues nos veríamos dentro de 8 días, cuídense mucho y bueno, dentro de 8 días ya platicamos para ir cerrando el curso. Que les vaya muy bien. Nos vemos, bonita tarde. Gracias, hasta luego. Nos vemos.